Can Yaman ha hablado. Y no es para promocionar su último proyecto. Es algo mucho más gordo. El bombazo de hoy es que Can ha roto su silencio sobre el polémico momento en el que le pidió perdón a Demet Özdemir públicamente. Sí, habéis oído bien. Ese momento que dejó a medio Turquía y a medio mundo con la boca abierta. ¿Recordáis aquello? Fue en plena alfombra roja, él con esa labia que tiene, soltándolo de que había sido un imbécil, y que quería pedirle perdón a Demet. Madre mía, qué momentazo. Todos nos quedamos como, ¿pero esto qué es? ¿Una película o la vida real? Porque, seamos sinceros, esas cosas no se hacen así, ¿verdad? Pedir perdón en público delante de todos con cámaras y micrófonos es un poco jugado, por decirlo suave. Y ahora, después de todo este tiempo, Can ha decidido contar su versión. Y creedme, no tiene desperdicio. Según él, no fue una estrategia, ni un intento de llamar la atención. ¿Qué va? Él dice que fue pura emoción, que estaba arrepentido de verdad y que sintió que era el momento y la forma de hacerlo. Que necesitaba sacárselo de dentro. Para ser honestos, yo al principio pensé, esto huele a película de Hollywood. Porque ya sabemos cómo son a veces los famosos, ¿no? Un día te sueltan una bomba y al día siguiente ya ni te acuerdas. Pero Can insiste en que era sincero. Que le dolía lo que había pasado, que se había equivocado con Demet y que quería que ella lo supiera. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can se dio cuenta de la magnitud de su error. Y claro, cuando te das cuenta de que has metido la pata hasta el fondo, a veces las reacciones son un poco de extremas. Pedir perdón en un sitio tan público es un riesgo enorme. Podía haber quedado como un genio o como un auténtico payaso. Y él, con su estilo, apostó por el show. Muchos dicen que fue un movimiento de marketing, que quería reavivar la llama o que simplemente buscaba titulares. Y no les falta razón, porque titulares consiguió un montón. Pero yo sospecho que también hay algo más. A veces cuando uno se equivoca, necesita hacerlo visible para sentirse mejor consigo mismo. Es como decir, mirad, no soy perfecto, también la lío, pero estoy dispuesto a reconocerlo. Y ahora con lo que ha dicho él insiste en que no se arrepiente de haberlo hecho, aunque reconoce que fue inesperado para todos. Que no pensó que causaría tanto revuelo. Ay, Can, si es que no te enteras. Si sueltas algo así, claro que va a haber revuelo. Es como tirar una bomba de humo en una convención de fotografía. Todo el mundo se gira. Lo que sí que deja claro Can es que su intención no era manipular ni nada parecido. Que solo quería ser honesto con sus sentimientos. Y que espera que Demet haya entendido su gesto. Porque al final, detrás de todo el salseo y las cámaras, hay dos personas que tuvieron una relación y que, por lo que sea, las cosas no salieron bien. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pensará Demet de todo esto? Porque ella, hasta donde sabemos, se mantuvo bastante callada en su momento. Y a ver, ¿quién no se sentiría un poco pillado en esa situación? Que te pidan perdón delante de medio planeta es un poco incómodo, ¿no? Yo me imagino a Demet diciendo, ay, Dios mío, ¿ahora qué hago? Porque es un marrón. Por un lado, si lo ignoras parece que no te importa. Si le respondes, le das más cuerda al tema. Es un poco el dilema del ciervo ante los faros de un coche. Lo que sí es seguro es que esta historia de Can y Demet da para mucho. Y cada vez que Can decide hablar, nos regala un nuevo capítulo. Me parece genial que rompa el silencio, pero a la vez, me da la sensación de que esto nunca va a acabar del todo. A ver, pensando en voz alta, ¿creéis que este perdón público tuvo algo que ver con que volvieran a tener algún tipo de contacto? ¿O fue solo un arrebato momentáneo y punto? Porque a veces, los gestos grandes esconden pequeñas verdades, ¿no creéis? ¿Vosotros qué pensáis, fue un acto de valentía y sinceridad o una estrategia de marketing muy bien jugada?